Hola de nuevo, estimados estudiantes de cita. Nos encontramos ya listos para continuar con este curso de epístolas paulinas. Y bueno, hoy nos toca ver otra carta también interesante del apóstol Pablo. Pero antes de empezar, yo quiero leerles básicamente los dos primeros versículos de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como ustedes se darán cuenta, hoy vamos a estar estudiando el panorama general de la primera carta a Timoteo. Es una carta obviamente personal, es una carta particular, es una carta pastoral. Pero antes de entrar a considerar los antecedentes y cómo está desarrollado todo el contenido de esta carta, su estructura y su bosquejo, vamos a orar en este día y vamos a pedir al Señor que nos ayude para entender lo que Él quiere darnos a conocer a través de esta carta. Así que vamos a orar, les invito a orar ahí donde están, a cerrar los ojos y hablar con nuestro Dios. Padre amado, gracias te damos en este día por todo lo que hemos podido realizar. Pero ahora te estamos pidiendo, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender, a comprender tu palabra, que nos permita, Señor, poder comprender lo que esta primera carta a Timoteo nos enseña, que son verdades, Señor, no solamente fueron útiles para el tiempo de Timoteo, sino que también son vigentes y útiles para nosotros en nuestros tiempos actuales. Te lo rogamos, Señor, y estamos en tus manos, ya listos para tener la clase del día de hoy. Oramos agradecidos en Cristo Jesús. Amén. La primera carta a Timoteo, y vamos a ver entonces unos antecedentes. Las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito forman un subgrupo dentro de las cartas del apóstol Pablo, porque son cartas interesantes, ya que no van dirigidas a una iglesia, sino a pastores, a personas que son jóvenes colegas de Pablo en el ministerio. Por tanto, desde el siglo XVIII, al menos estas cartas, la primera, segunda Timoteo y la de Tito, han sido llamadas epístolas pastorales. Estas tres cartas comparten rasgos y contenidos parecidos. Fueron escritas después de Hechos y casi al final de la vida del apóstol Pablo. El primer versículo de cada carta siempre nos va a dar esa identidad y nos identifica que Pablo es el autor. Aunque ya sabemos y lo hemos dicho en clases anteriores, que hay algunos teólogos que han negado esta afirmación, hay fuertes indicios externos e internos que respaldan la autenticidad paulina de estas cartas. Pablo fue liberado de la prisión a fines del año 62 o a inicios del 63, lo cual se registra al final del libro de Hechos. Así que podemos pensar que la primera carta a Timoteo fue escrita probablemente en el año 65. La única referencia histórica específica que encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, parece indicar que hubo otro periodo de viajes y ministerio de Pablo. Por otro lado, la carta que el apóstol le dirige a Tito fue escrita probablemente poco después de escribir esta primera carta a Timoteo, pero obviamente antes que el apóstol Pablo fuera de nuevo arrestado y encarcelado en el año 66. Ahora, en la segunda carta a Timoteo,
está escrita probablemente en el año 67, cuando Pablo estaba nuevamente en prisión. Y bueno, aquí pues realmente él estaba esperando ya su ejecución. Y esto lo vamos a ver en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Ahora bien, ¿quién era Timoteo? Bueno, Timoteo era un joven oriundo de Listra que se localiza en Asia Menor. Era hijo de madre judía y padre gentil. Esto lo podemos corroborar en el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 1 al 3. Él se había convertido con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue quien evangelizó Listra en su primer viaje misionero, y entendemos que allí Timoteo se convierte y viene rendido a los pies de Cristo. Timoteo se une entonces a Pablo y a Silas durante el segundo viaje misionero y fue con ellos a Grecia. Pablo lo invitó a visitar las iglesias de Tesalónica y Corinto. Su estrecha relación con el apóstol se evidencia en que el nombre de Timoteo aparece ligado al de Pablo en la introducción o en las salutaciones que nosotros encontramos de las 6 cartas paulinas. En el tiempo en que escribió primera carta de Timoteo, el apóstol Pablo lo había enviado a él a Éfeso con el propósito de supervisar la obra de allí y posiblemente también estar pendiente de toda la obra que se desarrollaba en Asia Menor. Como era comparativamente joven, pues de acuerdo a los comentaristas y de acuerdo a los historiadores, se cree que Timoteo tendría entre 30 y 35 años de edad cuando se escribió esta carta. Así que Timoteo requería instrucciones para supervisar los asuntos de la iglesia y consejo en asuntos de conducta personal en el ministerio. Así que en la primera carta a Timoteo, Pablo está muy interesado particularmente en que se refuten a los falsos maestros que se encontraban en Éfeso. Razón por la cual Pablo le advierte a Timoteo de las falsas enseñanzas y lo guía, lo instruye sobre cómo manejar todo este tipo de situaciones y el asunto. También hace una lista de las cualidades que deben tener los obispos, los diáconos y las viudas. Da instrucciones sobre la oración y el ministerio y compara la riqueza terrenal con las riquezas espirituales. Pablo también le da pautas a Timoteo sobre cómo conducir su vida personal. Así que podemos observar, cuando ustedes lean toda la carta, sobre todo la primera carta que estamos hablando, podemos ver que esta primera carta fue escrita para cuidar y guiar pastoralmente a este joven pastor, un joven líder que necesitaba instrucciones. Todas las palabras son para animarlo y para ayudarlo a refutar las falsas enseñanzas que se estaban dando en ese entorno y en ese ambiente. Encontramos que hay varias palabras claves en esta epístola, como fe, salvación, conciencia, doctrina y santidad. La que aparece más frecuentemente es santidad y otros términos relacionados con esto. Ahora bien, nuestro estudio para esta clase de 1 Timoteo seguirá el siguiente bosquejo y lo hemos puesto el ministro y la santidad. Y eso ustedes lo pueden tener ahí en sus guías en la página 2. Y vamos a desglosarlo en 8 secciones. La introducción, la ley, el evangelio y la santidad, la guerra por la santidad, el orden en la iglesia y la promoción de la santidad y la doctrina, la santidad en el quehacer de la iglesia, la ganancia y la santidad, y después tendremos un tiempo obviamente para conclusiones. Bien, nos adentramos entonces ahora a ver la introducción.
Bueno, la costumbre a la hora de estar redactando estas cartas era precisamente que el escritor iniciara diciendo su propio nombre en lugar de colocarlo al final de la carta, como hacemos hoy en día. Muchas veces escribimos cartas y hasta el final ponemos quién lo está escribiendo. Bueno, en las cartas paulinas vemos que no. El autor siempre se pone al principio. Esta era una carta oficial a Timoteo. No solo era una carta de índole personal preguntándole, hola, ¿cómo estás? ¿En qué te ayudo? No, era una carta de manera oficial, donde Pablo estaba autorizando, como apóstol, estaba autorizando a Timoteo para tratar con herejes y falsos maestros. Así que era importante darle la autorización para que él, como un joven líder, como un joven pastor, pueda atender los asuntos. Timoteo podía usar también la carta como una especie de credencial para corregir muchos errores que estaban suscitándose en la vida de la iglesia. Ahora, Pablo dice, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En esta bendición a Timoteo menciona que la gracia es el don por el que Dios nos da tanto bien que no merecemos. La misericordia es el atributo por el cual Él retiene el castigo que merecemos y en su lugar nos concede amor. La paz es un término que el apóstol está usando para indicar un bienestar general e incluye todo lo que es para el bien supremo del hombre. Es tranquilidad y armonía dentro del amor de Dios. Eso es lo que Pablo quiere dar a entender en esta introducción a la carta. Pero luego empieza a hablar acerca, que es nuestra segunda sección, de la ley, el evangelio y la santidad. Bueno, antes que Pablo saliera de Éfeso en su tercer viaje misionero, él advirtió que se levantarían falsos maestros. Y cuando habla de falsos maestros, está diciendo que van a venir a enseñarte cosas que no son, cosas contrarias a Dios, doctrinas erradas, herejías, que no van a edificar la vida del pueblo. Es ahora evidente que esa profecía, si podemos llamarle así, que dijo Pablo, se había hecho realidad. No identifica Pablo realmente cuál es el error, pero por las descripciones que él hace, pareciera ser que el error del gnosticismo estaba ganando prestigio e influencia en ese momento. Notamos algunas características de ese error aquí, como también notamos en el trasfondo de varios escritos del Nuevo Testamento. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, los gnósticos, los que se enfocaban mucho en la ciencia y el conocimiento, creían que la materia era mala. Y por esa razón decían, bueno, como Dios es esencialmente santo, no podría haber manejado la materia, así que no creó directamente al mundo. Por otro lado, los gnósticos creían que había una serie de emanaciones de Dios que iban descendiendo progresivamente y cada una estaba más alejada del carácter de Dios. La emanación al final de la lista estaba tan alejada de Dios que podía por ello manejar la materia mala y hacer un mundo de ella. Pero también seguían ellos enseñando que para que el hombre llegara a Dios, debía ascender la escala de esas emanaciones. Para ello debía tener un tipo especial de conocimiento, de gnosis, que incluía conocer las claves para pasar de una emanación inferior a una superior. Solo una persona con un altísimo poder intelectual podía tener este conocimiento y por tanto llegar a Dios. Por todo lo que estamos diciendo, podemos entender que una característica del gnosticismo era el orgullo intelectual. Como la materia era mala, el cuerpo también era considerado malo. Así que de esto se derivaban dos conclusiones distintas. Una era que el cuerpo debía ser entregado a un ascetismo severo.
Los deseos e instintos, particularmente los sexuales, debían ser apagados lo más posible. Por otro lado, algunos sentían que el cuerpo era esencialmente malo y jamás podría dejar de serlo sin importar en lo que se involucrara. El espíritu era bueno e independiente de toda conducta del cuerpo. Bueno, con base en este pensamiento se podía concluir que todas las clases de gratificación no afectaban la verdadera moralidad. Pero como ellos decían, como el cuerpo era malo, se creía que no era posible la resurrección corporal, sino solo la del espíritu. Entonces, todas estas enseñanzas que venían de los gnósticos estaban influyendo y estaban infiltrándose en la vida de la iglesia y estaban ocasionando también problemas en la vida de la iglesia. Porque aparentemente algunos judíos estaban involucrados en esas herejías gnósticas. Había varias razones por las que este error les llamaba mucho la atención. Muchos judíos creían que el conocimiento de la ley y las regulaciones sobre la comida componían el conocimiento y el ascetismo necesarios para hallar el favor de Dios. Pablo podía con todo derecho decir que quienes deseaban ser maestros no sabían realmente lo que estaban diciendo. El fin positivo de la ley es generar amor en un corazón limpio, una buena conciencia y una fe genuina. Así que es muy posible que el término mandamiento haga referencia al mandato de Timoteo para la gente, pero también aplica a un mandato más amplio de la ley de Dios. Cuando la gente se desvía del alto propósito de la dispensación de Dios, que es la edificación santa, cae en vanidad, en un altercado y por consiguiente en una desobediencia. Una ruptura moral suele llevar al error en un esfuerzo de compensar el dolor de una conciencia lastimada. Ahora, desde un lado negativo, vemos que la ley expone y condena. Muestra la falta de ley y santidad. Los mandamientos a no hacer cosas que incluye la ley tienen como fin ser una barrera contra el mal, del cual se dan varios ejemplos aquí. Los primeros 3 pares de males son contra Dios y la justicia. Son males que están relacionados con la actitud. Los restantes son males de conducta, males que se realizan dentro de una misma sociedad. Los pecados que hablan los versículos 9 y 10 son violaciones abiertas a los 10 mandamientos. Falta de ley, insubordinación, falta de santidad, pecadores, impíos, profanos, asesinos, homicidas, fornicarios, sodomitas. Sodomitas, obviamente estamos hablando de homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros. Esta lista de pecados muestra la clase de mundo en que vivían los cristianos de esos días. La verdad, estudiantes, estos mismos pecados están prevaleciendo y quizá están hasta sobreabundando en la vida de nuestra sociedad. Pero no hay que olvidar que sí es posible vivir libre y santamente del pecado ahora, como lo fue entonces, como le recomendaron a Timoteo, si aceptamos la gracia de Dios y por supuesto la victoria en Cristo Jesús. Ahora bien, la ley se opone a todo lo que es contrario a la sana doctrina. Y esta sana doctrina es según el Evangelio. Es decir, la ley y el Evangelio están de acuerdo en cuanto a oponerse al pecado. Y hay 4 características de este Evangelio. El primero es un Evangelio de sana doctrina. Produce limpieza, produce sanidad moral, salud moral. Cualquier religión hoy día que no eleve a los hombres por encima del pecado y los haga limpios, no estará de acuerdo con el Evangelio. Segundo, es un Evangelio glorioso, porque perdona los pecados pasados y otorga victoria sobre el pecado en el futuro.
con el prospecto de una eterna bendición al lado de nuestro Señor por toda una eternidad. Tercero, porque el Evangelio viene de Dios. El Todopoderoso es quien da el primer paso en este plan glorioso. Y cuarto, porque este Evangelio les ha sido confiado a los hombres. ¿Qué responsabilidad le da esto al ministro del Evangelio? O sea, el Señor nos ha dado el privilegio de compartir su palabra, de llevar ese Evangelio a todas las almas, a todos los oídos de la gente. Como dice también la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Cómo entenderán? ¿Cómo recibirán a Cristo? ¿Cómo oirán si nadie lleva el Evangelio? A eso estamos llamados nosotros. Por eso Pablo, el apóstol, considera que la predicación del Evangelio es un encargo personal que le ha dado Dios. Su testimonio de la gracia de Dios lo ve en su vida misma. Es la base para su encargo a Timoteo, su verdadero hijo en la fe, como él le llama. Timoteo debe llevar el ministerio de Pablo, estableciendo la sana enseñanza y llevando una vida correcta. La experiencia de Pablo en el camino a Damasco está en el pasado, pero el recuerdo de ese momento y el testimonio de él están en tiempo presente. Porque él dice, doy gracias a Cristo. No dice di ni dice daré, sino doy, actual. La conducta de Pablo cuando vivía sin haber nacido de nuevo había sido errada. Pero esto era porque no entendía claramente la verdad y no porque adrede se hubiera rebelado contra Cristo. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Pero la verdad, tuvo que venir ese encuentro, tuvo que venir ese llamado del Señor hacia él para que pueda entender en realidad todo lo que intelectualmente él ya sabía. Somos juzgados de acuerdo con nuestro conocimiento. Sin embargo, la gracia de Dios para con el perseguidor solo se puede describir como misericordia. La gracia de Dios fue tan abundante que reemplazó la ignorancia y la incredulidad con fe y amor. Esta gracia es la que le llegó al apóstol Pablo cuando entregó su vida a Jesucristo. En las epístolas pastorales vamos a darnos cuenta que aparecen 5 veces la frase dicho fiel en citas sobre verdades cristianas que son clave. Aquí respalda el hecho central del Evangelio. Cristo vino a salvar a los pecadores de la culpa y del poder del pecado. El término "el primero de los pecadores" refleja el sentido de indignidad que sentía el apóstol, así como su gratitud también por el perdón. Dios ofrece salvación. La experiencia de Pablo es un modelo que nos anima a los que creemos en Cristo. Si Dios pudo en Cristo perdonar a Pablo, que era perseguidor, puede perdonar a cualquiera. En el versículo 17, la mención de la vida eterna parece trasladar a Pablo de las cosas terrenales al reino del Espíritu y la eternidad y la realidad que allí impera. El verdadero mensaje de la salvación del pecado es mucho mayor que cualquier falso mensaje que puedan estar proclamando los seres humanos hoy en día a fin de tener muchos seguidores. No hay mayor mensaje que la santidad. Este es el mensaje que Pablo está proclamando. Según se dice, ¿verdad? Pablo lo dice y lo demuestra con su propio ejemplo. El primero de los pecadores fue llevado al nivel de una vida cristocéntrica, donde él pudo afirmar: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Pero luego vemos nuestra tercera sección, la lucha por la santidad. Pablo le encargó a Timoteo que luchara por la fe. Esto incluye el problema de los falsos maestros.
pero aparentemente también todo el conflicto de la verdad contra el error, de la santidad contra la impiedad. En esta guerra que ocurre continuamente, el soldado debe tener fe y una buena conciencia, a fin de ser un buen soldado en la causa de la santidad. El soldado debe tener las gracias de la santidad en su propio corazón. Si la propia conciencia del ministro lo condena, su mensaje pierde poder. Se dan dos ejemplos de hombres que, habiendo fallado en la fe y una buena conciencia, son náufragos de la fe. No solo se habían opuesto a Pablo, sino que habían arrasado a otros al error. Esto es típico y común en las personas, en los hombres que no tienen una verdadera santidad y cuyas conciencias, por tanto, no los detienen de propagar el error vigorosamente, ya que haciéndolo justifican sus acciones y alivian el dolor de su conciencia lastimada. Parte del pensamiento de Pablo es que la oración ocupa un lugar fundamental en la guerra de la fe. La oración es el elemento más importante para tener victoria en nuestra guerra. No podemos hacer las cosas bien a menos que oremos bien. Siempre corremos el peligro de darle demasiado énfasis a la capacidad, al esfuerzo, a las energías humanas e invertimos más y más tiempo en cada una de ellas, descuidando la oración, que es un medio de gracia. Las oraciones pueden ser de varias formas. Están las súplicas, que son solicitudes por necesidades personales. Están las oraciones de intercesión, que son las que hacemos para orar por las necesidades de otros y refieren a una calidad especial de oración por la que somos valientes y confiados para entrar a la presencia de un rey y hacerle una petición. Así que debemos orar por todas las personas, porque Dios desea que todos se salven, aunque ya sabemos que no todos se van a salvar. Debemos orar por nuestras autoridades civiles, sean cristianas o no. A Dios le agrada cuando oramos por todos y por los líderes. Él es el Salvador de los que creen y desea que todos los hombres sean salvos por medio de la fe. Estas palabras reflejan realmente la enseñanza bíblica de que Cristo murió por todos. Pero quiero hacer un énfasis en esto. Cuando digo que Cristo murió por todos, estoy diciendo que la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario es suficiente para salvar a todas las personas, pero solamente se hace eficaz en la vida de los que son sus escogidos. Así que hago esta aclaración para que no nos vayamos con la idea de que Cristo murió por todos y todos se van a salvar. No, la sangre de Cristo es suficiente para salvar a todos, pero solo se hace eficaz en la vida de sus escogidos. El plan de Dios para la salvación se ofrece por Jesucristo y por nadie más. La muerte de Cristo es nuestro rescate, un sacrificio en nuestro beneficio. Dios envió a Cristo en el tiempo exacto y reveló su plan para nuestra salvación. Pablo tenía un encargo especial de predicar el mensaje del Evangelio a los gentiles y enseñarles las implicaciones que esto tenía para sus vidas. Su encargo a los gentiles era prueba de que Dios deseaba que ellos también se salvaran, que en el mundo gentil también hubieran personas que sean salvas por el Evangelio. En los tiempos del Nuevo Testamento era común ponerse de pie para orar, quizá con los brazos en alto y las palmas de las manos vueltas hacia arriba. ¿Cómo podría uno levantar a Dios manos manchadas por el pecado? En forma simbólica, Pablo enfatiza que la oración eficaz está condicionada por una vida santa. La duda le roba poder a la oración. Si dudamos, entonces ¿para qué oramos? Quiere decir que no confiamos en lo que Cristo va a hacer. Pero ahora Pablo va a empezar a hablar acerca del lugar de las mujeres cristianas en esta lucha y en esta guerra por la santidad. Debemos agradecerle a Dios porque el Evangelio hizo que tanto hombres como mujeres
tuvieran igual ese acceso directo a Dios. Si bien sus posiciones respectivas son distintas, el rol del hombre y el rol de la mujer son diferentes, pero los dos tienen la misma dignidad, los dos son creados por Dios y los dos tienen la misma oportunidad de recibir la gracia del Señor. Tan importantes son las mujeres en la guerra que históricamente han sido instrumento por el cual los hombres logran victorias o también logran pérdidas espirituales. En el versículo 14 se menciona que Eva fue engañada y llevó al hombre al pecado y a la muerte. Bueno, hay muchos otros ejemplos que podemos encontrar en la Escritura. Por ejemplo, en Números 25 del 1 al 3, Israel fue derrotado por las seducciones de los moabitas. En Isaías 3, 16, 26, Dios habla de la caída de Israel ante sus enemigos y que las mujeres son inmodestas. ¿Qué quiere decir esto? Como vemos en Isaías 4, 3 y 4, donde la santidad de la ciudad incluye limpiar la suciedad también de las hijas de Sión. En Apocalipsis 17, 3 al 6, donde la fuente de toda apostasía se resume en la figura de una prostituta ataviada de maravillosos vestidos y joyas. En sus días, luego de casi 50 años de ministerio, Juan Wesley notó que los metodistas habían empezado a ceder a la tendencia de vestirse como la gente del mundo, incluso las personas formales de la iglesia. Los instó apasionadamente a no hacerlo, diciendo: ¿no hay daño en todo esto? Oh Señor, levántate y guarda tu causa. No dejes que los hombres o los demonios nos saquen los ojos y nos guíen ciegos al pozo de la destrucción. Wesley dio las siguientes razones para no usar joyas y atavíos costosos. Él, en sus razones, dice: primero, engendra orgullo, y si éste ya existe, lo aumenta. 2. Aumenta la vanidad, que es amor y deseo de ser admirados y alabados. 3. Tiende a crear enojo y pasiones desordenadas. Solo cuando uno se deshace del deseo del vestir puede reinar la paz de Dios en el corazón. Su cuarta razón dice: tiende a crear y alimentar la codicia. Quinta razón: se opone directamente al ornato de las buenas obras. Mientras más cosas se utilicen en el atavío personal, menos cosas tendrá para cubrir al que está desnudo. Su sexta razón: que se opone directamente al hombre escondido del corazón, a la mente que está en Jesucristo y a toda la naturaleza de la santidad interior. En lugar de crecer más y más en una mente celestial, uno se centra más y más en la tierra. Uno se hunde insensiblemente más y más profundo en el espíritu del mundo. Sin embargo, las mujeres tienen un gran papel que desempeñar en la defensa de la santidad y su modestia es estratégica. Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, dijo que la posición de la mujer es el barómetro más infalible para descubrir el grado de moralidad de una nación. H.C. Morrison, fundador del seminario Asbury, dijo: el último paso en la degradación de una nación, antes de una gran calamidad o catástrofe, es la falta de modestia y la indiscreción de las mujeres. Un vestido atractivo es, al final, la ruina de la gente. Bueno, esta verdad no es un pasatiempo trivial de un predicador necio. Es la reflexión sobria de muchos líderes honrosos desde los inicios del movimiento de la santidad. La santidad debe llevarnos a separarnos del mundo en estos asuntos. Ahora, las responsabilidades de las mujeres, según el apóstol Pablo, de acuerdo a lo que está diciendo aquí en la primera carta a Timoteo, es ataviarse modestamente, tener rubor y sobriedad, excluir los adornos costosos y vistosos y adornarse de buenas obras,
Aquí el apóstol implica mucho más y muchos han dicho los líderes de la iglesia a lo largo de los siglos sobre los peligros inherentes al vestido y a la moda. Pero bueno, no deseamos elaborar demasiado el punto aquí. Basta decir que estos términos no van en contra de ser atractivos. La palabra adornar indica atención y preparación. La Biblia habla mucho de la belleza de las mujeres buenas. Se dice incluso que la salvación aumenta la belleza. No hay nada de malo con la belleza que Dios da. El énfasis aquí es sobre lo que es adecuado e inadecuado en el atavío exterior. Pasamos luego a considerar lo que Pablo dice respecto al orden en la iglesia y la promoción de la santidad a partir del capítulo 3 del versículo 1 al 16. Pablo pasa a discutir cuál debe ser la conducta adecuada de los líderes cristianos, llámese obispos, presbíteros, supervisores. Todo esto significa líder o pastor. Quizá había varios en cada iglesia. Los líderes se relacionaban estrechamente con los obispos y probablemente ayudaban en las funciones pastorales. Los líderes deben ser ejemplos de buena conducta. Requieren destrezas para tratar con personas tanto en casa como en la iglesia. La capacidad para las grandes tareas tiene que ver con la responsabilidad en las esferas menores. Los líderes no pueden ser novatos porque un neófito que progresa demasiado rápido puede caer especialmente en la tentación del orgullo. El orgullo es un pecado de Satanás y el castigo al mismo es ser echado de la presencia de Dios. Nuevamente, la importancia de las mujeres santas es que las esposas de los diáconos deben ser cristianas ejemplares y sus hijos deben estar bien disciplinados. La influencia familiar afecta la eficacia del ministro. En los versículos 15 y 16 del capítulo 3 se menciona todo el propósito de esta carta y de todas las epístolas pastorales. El hombre de Dios debe saber conducirse en la iglesia. El versículo 16 es una especie como de credo de los apóstoles. Es una confesión de fe que Pablo quizás citó de un antiguo himno cristiano. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entramos ahora al capítulo 4, versículos igual del 1 al 16, donde se va a hablar acerca de la santidad y la doctrina. En forma consecuente, la Biblia habla del fin de estos tiempos y del inicio de los tiempos venideros. Aquí y en otras partes, Pablo define algunos peligros de los últimos días que evidentemente iniciaron en sus días. Deja en claro que esas condiciones serán cada vez peores. El ministro tiene gran responsabilidad por el rebaño cuando aparece un error. Por el lado positivo, debe mandar y enseñar la verdad a los hermanos. Debe de usar un método de enseñanza que utilice el consejo, la exhortación, la persuasión más que el orden. Más que dar órdenes, a eso me refiero. Antes de que pueda enseñar fiel y eficazmente a otros, debe él mismo nutrirse de la verdad y la doctrina. Esta es la regla general. Ahora, por un lado negativo, debe evitar las fábulas profanas y viejas enseñanzas, fábulas que no son conforme a los lineamientos de Dios, como las que se indican en 1 Timoteo 1:4. Estas fábulas no producen santidad y el ministro no puede favorecerlas perdiendo tiempo en ellas. Ahora, en los versículos 12 al 16, Pablo le dice a Timoteo que silencie las críticas con una conducta irreprochable. Su conducta debe ser tan ejemplar que los hombres puedan ver sus propias faltas en lugar de las de él. Los primeros dos ejemplos refieren a la vida externa, el hablar y la conducta, o sea, la palabra y la acción. Los últimos tres ejemplos hablan del amor, fe y pureza, que se refieren a la vida interior. Luego Pablo menciona algunos elementos que Timoteo debe vigilar en los servicios públicos de la iglesia. Entre ellos, la lectura de las Escrituras, la exhortación, la doctrina, es decir, la enseñanza fiel de la verdad fundamental. Pablo también le dice a Timoteo que el peligro es descuidar todo esto.
Es tan fácil descansar en las victorias y dones del pasado. El remedio que Pablo le da a Timoteo es que medite, que se concentre, que se cuide de sí mismo y sobre todo que cuide la doctrina. Luego vemos que Pablo habla ahora a partir del capítulo 5 al capítulo 6, versículos 1 y 2, acerca de la santidad en el quehacer de la iglesia. Pablo da consejos para las relaciones interpersonales. El líder cristiano debe corregir a las personas que actúan erradamente. Pero es difícil corregir constructivamente, especialmente cuando hay diferencias de edad o cuando se trata con el sexo opuesto. Todo consejo y corrección debe basarse en un profundo amor y consideración por las personas. Timoteo recibe el consejo de honrar a las viudas que en verdad lo son. En los tiempos del Nuevo Testamento, las viudas realmente no tenían formas de mantenerse. Por tanto, la iglesia primitiva se encargaba de cuidarlas. Pero habían surgido problemas para satisfacer sus necesidades. Hubo que desarrollar nuevas estructuras y pautas. De esto salieron dos puntos importantes. La iglesia debía distinguir entre las viudas que realmente necesitaban apoyo y las que podían ser mantenidas por familiares. Y las viudas que recibían apoyo de la iglesia debían tener características específicas y ayudar para resolver las necesidades de otros miembros de la congregación y la comunidad. Pronto se creó una orden de viudas que realizaban estos ministerios cristianos. Pablo dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos eran los que habían sido nombrados u ordenados para liderar a la iglesia. Entre ellos estaban incluidos, obviamente, los obispos, los diáconos. Los que desempeñaban esta responsabilidad merecían doble honor. De especial valor eran los que llevaban la palabra y la doctrina, o sea, predicación y enseñanza. No debían tener el obstáculo de no contar con un salario adecuado para recibir ese ministerio. Además, un anciano debía de ser protegido de acusaciones maliciosas. Pero los que fueran hallados pecando deberían ser reprendidos en público. Hay que ejercer disciplina en la iglesia, pero debe hacerse sin prejuicio, o sea, sin ningún motivo personal o parcialidad, sin tampoco dar un trato preferencial. Debido a que a veces se nombraba con indebida rapidez a un líder cristiano, hubo personas no dignas que trajeron mucha ruina a la vida de la iglesia. El que los ancianos sean personas santas es un asunto tan importante que debe realizarse una investigación adecuada antes de que sean ordenados para ese cargo, para ese oficio, para ese puesto. Pablo también le da instrucciones a los siervos. Muchos esclavos eran cristianos y era importante que comprendieran cuál era la correcta muestra de santidad en su situación. Los cristianos en condición de esclavitud debían dar testimonio frente a sus amos no creyentes. La doctrina de Dios es la fe cristiana. Los esclavos que tenían amos creyentes no debían despreciarlos considerándolos débiles en aquellas ocasiones en que su disciplina fuera mitigada con amor. Más bien debían servirlos de todo corazón como hermanos cristianos. Vemos ahora del capítulo 6, del versículo 3 al 19, la ganancia y la santidad. Bueno, aquí Pablo menciona de nuevo a los falsos maestros de Éfeso. Habiendo mencionado los requisitos de la verdadera santidad, insiste en que los que enseñen otra cosa deben ser rechazados porque son hombres malos. Rechazan las doctrinas de la santidad y tienen un carácter degenerado. El carácter de los hombres que rechazan la verdad se degenera rápidamente hasta que ya no son capaces de discernir realmente esa verdad. Estos hombres se caracterizan por ser orgullosos, por no saber nada, por causar discordias y suponer que la ganancia de todo esto o los beneficios de todo esto son la santidad. Para ellos esas ganancias eran la meta más alta. Hay hombres que hoy en día hacen lo mismo o piensan lo mismo. Usan la iglesia como base para hacer dinero, capitalizando un don real o fingido de Dios. Están los llamados sanadores comerciales, a quienes son seguidos por muchísimas personas ansiosas. Ellos utilizan su credulidad para procurarse ganancias. Pablo nos dice que gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La vida en su inicio y su fin es independiente de la ganancia material. Por tanto,
Ninguna ganancia material es esencial para la vida en sí. La meta de la vida y su propósito verdadero están por encima de las cosas materiales. Al tener las cosas esenciales para la vida, el verdadero cristiano debe sentir contentamiento. Teniendo a Jesucristo, el cristiano debe llenarse de gozo. Su vida no consiste en la abundancia de las cosas que posea. Timoteo recibe el encargo de buscar las verdaderas riquezas. Debe huir de la trampa de las riquezas, debe seguir las virtudes positivas, debe luchar la guerra de la fe, debe guardar el encargo con fidelidad, debe guardar siempre la verdad. Y luego ya Pablo termina dando conclusiones. En su exhortación final, Pablo le dice a Timoteo que es el guardián del Evangelio. Su encargo es conservarlo y pasarlo a otros sin hacer cambios. La iglesia del primer siglo, al igual que lo es la iglesia de hoy, fue retada por las falsas enseñanzas y por todas esas especulaciones humanas que eran proclamadas orgullosamente como conocimiento. El cristianismo se basa en tener fe en el Evangelio que reveló Dios en Cristo y que está registrado en la Biblia. Los que enseñan posturas contrarias se han desviado. Han errado en ese punto, como dice el griego. Pablo inicia y concluye esta carta con la misma nota. Todo lo que es contrario a la sana doctrina lleva a la ruina espiritual. Bueno, con todo este contexto y este panorama, terminamos de analizar de una forma general esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Si Dios lo permite, nos vemos en la siguiente sesión de clase para continuar estudiando la penúltima carta. Recuerden, nos faltan 2 cartas nada más para terminar, segunda de Timoteo y la carta a Tito. Y con eso concluiremos todo el curso de epístolas paulinas. Bien, que Dios les siga bendiciendo y nos vemos en la próxima clase.